Ante todo, tenga el saludo cordial. Mi nombre es Jordi de la Cruz Yauri y ahorita voy a resolver el ejercicio número 8. Acá tenemos el ejercicio. Nos pide hallar la capacidad de la carga del circuito, voltaje de C1, C2, el voltaje de AB. Para eso, para hallar la capacidad equivalente, nos ubicamos. Ahorita el circuito es alimentado por 500 voltios. Tenemos 4 capacitores y podemos reducirlo a tener un capacitor. Para ello, acá tenemos dos paralelos. Cuando es paralelo se llega a sumar. Acá tenemos la suma y es 5 microfaradios. Y ahora todo esto es en serie. Para hallar en serie aplicamos la fórmula de suma de las cargas. Metiendo todo esto en la calculadora nos sale 2 microfaradios. Teniendo esta respuesta que es la capacidad, podemos hallar la carga del circuito, en donde despejamos de la fórmula Q. Pasa multiplicando carga más el voltaje. Tenemos los 2 microfaradios por 500. Y saldría 1000 microfaradios. Y eso sería la carga total del circuito. Continuando, para hallar tenemos dos datos, que es la carga del circuito y vamos a hallar la capacidad. Eh, bueno, el voltaje, tenemos la carga del circuito que es 1000 UF sobre la carga que es de 5 UF, la B1. Esto nos saldría algo de 200 voltios. Y con esto podemos estar rellenando los datos. Tenemos que Bo1, la carga es 5 UF, el voltaje es de 200 voltios, ya lo hallamos. Ahora podemos hallar el B4, por ejemplo. Tenemos 1000 UF sobre 10 UF. Igual sería 100 voltios. Y ahí podemos obtener los datos retrocediendo de cada parte del ejercicio. Eso sería todo, muchas gracias. Muy buenos días, ingeniero Walter Torres. Mi nombre es Rodrigo Palomino y el día de hoy voy a estar resolviendo los ejercicios número 13 y 14 de la práctica número 10 llamada potencial eléctrico. Entonces, en el ejercicio número 13 nos pide o nos menciona en la figura determinar la diferencia de potencial entre los puntos A y B si Q es igual a 3 nanocoulombs y el radio es igual a 5 centímetros y el radio B es igual a 12 centímetros. Mm, Acá se puede observar un poquito mejor el enunciado. Bueno, acá se hizo un pequeño gráfico donde representa la circunferencia, donde muestra que desde el punto A parte al punto B, y este sería el radio A, que vendría a ser 5 centímetros, y del punto Q al punto B, el radio B vendría a ser 12 centímetros. Debemos de encontrar la diferencia del potencial entre estos puntos, el punto A y el punto B, dado que tenemos una carga puntual que nos está mencionando que Q vale 3 nanocoulombs. Ok, entonces, em, las distancias entre los puntos A y B son las que ya habíamos mencionado, que son 5 centímetros y 12 centímetros. Y para pues hallar el potencial eléctrico, vamos a utilizar la siguiente fórmula que es voltaje es igual a Q sobre radio. La constante por Q sobre radio, por la carga sobre radio, perdón. Entonces vamos a declarar nuestras variables. Nuestra constante vendría a ser siempre, como siempre, 9 por 10 a la 9 nanos por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que es la constante de Coulomb. K es igual a esto. Y Q vendría a ser igual a 3 nanocoulombs, que es igual a 3 por 10 a la menos 9 coulombs. Entonces vamos a aplicar
las variables y lo único que variaría acá sería el radio, ya que el radio son diferentes entre el A y el B. Para ello nada más vamos a poner el DGA y el DGB, que acá pues efectuando esta fórmula nos saldría lo siguiente. Bueno, acá se continúa un poco la resolución, lo que vendría a ser la constante por la carga, o perdón, ajá, la constante por la carga sobre la distancia. Lo que vendría a ser 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la 9, a la menos 9, perdón, sobre 0,05 que vendría a ser el radio, porque es 10 a la menos 9, es porque es de nanómetros, entonces se está convirtiendo. Esto pasa a ser 27 sobre 0,05 por 10 a la 9. Esto nos daría un total de potencia eléctrica de 540 ohm. Lo mismo sucede con esto, solo que está un poco más simplificado para no abarcar todo el espacio. Vendría a ser 27 sobre 12, que es el radio, por 10 a la 9, que es igual a 225 voltios. Y es la diferencia entre estos dos, vendría a ser 315 voltios. Entonces, ese vendría a ser nuestro resultado, que nos pide encontrar la diferencia de potenciales entre los puntos A y B. Nuestro resultado es 315 V. Vamos a continuar con el ejercicio número 14, en el cual el enunciado nos dice: de la figura determina la cantidad de trabajo realizado por el campo eléctrico cuando se traslada una partícula electralizada, que es igual a Q igual a 5 microcoulombs desde la posición A hasta la posición B. Perdón, estaba leyéndolo yo, no se nota que está el enunciado. Entonces vamos a pasar a resolverlo. Para ello voy a hacer el gráfico. Entonces, bueno, continuamos con esto. En este ejercicio se nos hace un poco más simple, ya que podemos tener acá el potencial eléctrico. No sé si se enfoca en la cámara. A ver, ya. Ahí se puede observar, el punto A tiene como potencial eléctrico o voltaje 500 y el punto B tiene como potencial eléctrico o voltaje 300. Con estos datos vamos a proceder. Sabemos que el trabajo representado por W se puede calcular mediante la diferencia del potencial y la carga de la partícula, que vendría a ser W es igual a constante, o perdón, carga por el voltaje o diferencia de AB, del potencial eléctrico entre A y B. Entonces nuestro potencial eléctrico viene a ser 500, que es el potencial de A, menos 300. 500 menos 300 vendría a ser 200. Esto es representado por 200. Y la carga vendría a ser 5 microcoulombs, que es el dato que nos están dando. Microcoulomb se representa por 5 por 10 a la 6, perdón, a la menos 6 coulombs por la diferencia de potencias, que vendría a ser 200. Este vendría a ser el trabajo. Vendría a ser oh, perdón, se simplifica entre estos dos. Se les pone, se simplifica y se volvería esto a 1 por 10 a la menos 3 joules, que vendría a ser un milijoule. Esa vendría a ser la respuesta de el ejercicio número 14. Con eso vendría acabando mi parte y les deseo una bonita mañana. Gracias. Buenos días, docentes. Soy el estudiante Batuco Buendía Joseph Eduardo. A continuación voy a explicar acerca de los ejercicios de la práctica dirigida número 6 sobre capacidad y dieléctricos. Los ejercicios números 10 y 16. Ok, este es el ejercicio número 10. Dice lo siguiente el enunciado. De la figura que muestra un circuito con 4 capacitores conectados a los terminales A y B. Si los capacitores son, el capacitor 1 tiene una carga de 10 microfaradios, y el capacitor 2 es igual al capacitor 3 es igual al capacitor 4, y todos de 20 microfaradios. La carga del capacitor 1 es de 30 microcoulombs. Determina la diferencia de potencial entre los terminales A y B. De esto rescatamos los siguientes datos. La capacitancia del primer capacitor, que es 10 microfaradios, y su carga, que vendría a ser 10 microcoulombs, y las capacitancias de cada una de las capacitores. Bien, ahora para desarrollar esto, vemos lo siguiente. El capacitor 1 y el capacitor 2 están en paralelo, tal y como el capacitor 3 y capacitor 4, para lo cual desarrollaremos estos dos resultantes en cada caso. Ya, en cada caso. Primero calculamos para C1 y C2, para lo cual sabemos que cuando están en paralelo, hacemos lo siguiente. Utilizamos las inversas, como estamos trabajando con las capacitancias de faradios, utilizamos que va a ser igual a
como sabemos, para hallar la capacidad resultante en estos dos que son paralelas, hacemos que la capacidad equivalente va a ser igual a la suma de las capacidades, la suma álgebra directa. Por lo tanto, en este punto va a ser igual a la suma del valor de este, que va a ser igual a 10, y el capacitor 2, que es igual a 20. Por lo tanto, el capacitor equivalente es igual a 10 más 20, que es igual a 30. Pero estamos trabajando con microfaradios. Por lo tanto, acá también son microfaradios. Y colocamos el valor acá. 30 microfaradios. Y del mismo modo hallamos para el otro capacitor. Entonces aquí vendría a ser la suma directa de el C3 más C4, que son igual a 20 más 20. Suma equivalente es igual a 20 más 20, dándonos un resultante de 40 microfaradios. Colocamos 40 microfaradios. Ok, acá vemos que ambos capacitores, en este caso resultantes, por así decirlo, viene a ser una secuencia en serie. Y cuando es una secuencia en serie, la capacitancia equivalente es igual a las inversas, a la suma de las inversas. Bueno, a la inversa de la suma de las inversas. 1, en este caso 30, más 1 entre 40. Esto llevando a la calculadora nos da un aproximado de 17,14 17,14 microfaradios. Ok, graficamos nuevamente el sistema cada vez más reducido. En este caso nos dio 17,14 microfaradios. Y lo que vamos a hacer es, como ya tenemos la capacitancia, vamos a hallar lo que nos pide, lo que es la diferencia potencial desde el terminal A hasta el terminal B. Y sabemos que la carga total en la rama de la misma carga C1, ya que la fuente para la carga está en una secuencia en serie. Por lo tal, la carga total va a ser igual a la carga 1, que es igual a, a lo que nos indicaba en un inicio como valor del enunciado como un dato, que va a ser 10 microcoulombs, ya que en este caso vendría a ser que la carga total es igual a la carga 1, que también es igual a la carga 2, que es igual a la carga 3, ya que comparten las mismas cargas. Ya, ok, para hallar la diferencia de potencial, diferencia de potencial de A hacia B, sabemos que es igual a la carga total entre la capacitancia total. Y como tenemos esos valores, simplemente reemplazamos y nos daría el siguiente resultado. Este vendría a ser el resultado. Reemplazando la carga total, que es igual a los 30 microcoulombs que nos daban en un inicio, en la capacitancia total, que nos dio como resultado 17,14 microfaradios. Realizamos la operación y el resultado nos da 1,75 voltios. A continuación describiré y desarrollaré el ejercicio número 19. Cuando un interruptor S está conectado a la izquierda en la figura, las placas del condensador de capacitancia C1 adquiere una diferencia de potencial en V inicial de 100 voltios y que en el capacitor 2 tiene 12 microfaradios, el capacitor 3 6 microfaradios, están inicialmente cargados. Ahora, el interruptor se conecta a la derecha. ¿Cuáles son las cargas finales en Q1, Q2 y Q3 en los correspondientes condensadores? Para lo cual realizaremos lo siguiente. Cuando el interruptor S está a la izquierda, al conectar el interruptor, solo el capacitor 1 de capacitancia 10 microfaradios queda conectado a la fuente de voltaje, que son 100 voltios. Entonces la carga en el capacitor 1 vendría a ser, aquí la carga en el capacitor 1
vendría a ser al producto de la capacitancia en 1 por el voltaje inicial, que estos son a 10 microfaradios por los 100 voltios, dándonos unos 1000 microcoulombs. Perdón. Entonces, sustituyéndole esos valores nos da ese resultado. Eso en el caso cuando está el interruptor S conectado a la izquierda. Ahora, cuando S está conectado a la derecha, al volver el interruptor se desconecta el capacitor 1 y de la fuente y se conecta en paralelo a los capacitores 2 y 3, que inicialmente estaban descargados. Como están en paralelo, el voltaje de los capacitores 1, 2 y 3 serán el mismo. Tal y como se muestra, los voltajes en este caso, ya que estos van en forma paralela, los voltajes van a ser los mismos. Ahora, para calcular el voltaje común entre los capacitores, dado que la carga se conserva, podemos calcular el voltaje común entre estos mediante lo siguiente: que la carga inicial, en este caso en 1, se distribuirá entre los 3 capacitores, en la carga 1, en el 2 y en el 3, de acuerdo a sus capacidades, dándonos que la carga total en el sistema va a ser igual a la carga 1, que es igual a los 1000 microcoulombs, ya que el sistema solo cuenta con esa carga suma, por así decirlo, y la capacitancia entre todos los capacitores van a ser igual a lo siguiente, ya que este va de forma paralela. Decimos que la capacitancia total va a ser igual a la suma de las capacitancias de cada uno, en este caso al C1 más C2 más el C3, que son reemplazando cada uno de los valores de los datos iniciales. En este caso vendremos a ser 10 microfaradios más los 12 microfaradios más 6 microfaradios, dándonos un resultado de 28 microfaradios. Ok, ya tenemos la capacitancia general. Entonces, para hallar el voltaje final, sabemos que va a ser igual a la carga total. En este caso, la carga total son los 1000 microfaradios que tenemos entre la capacitancia total. Tenemos la carga y la capacitancia. Simplemente ahora es cuestión de hacer la división respectiva. Desarrollando la división respectiva nos da un aproximado de 35.71 voltios. Ahora, vayamos a lo que nos pide, es calcular cada una de las cargas finales, en este caso de las capacitancias, conociendo ahora el voltaje final, ya que dijimos que para hallar esta carga, estas cargas finales, teníamos que conocer primeramente el voltaje y su carga en cada uno. Ok, para hallar las cargas finales, simplemente sabemos que va a ser igual al producto de su capacitancia por el voltaje respectivo en cada uno de los casos. Y como tenemos los datos iniciales que nos daban en el enunciado, que cada una de las cargas tiene el valor de 10 microfaradios, 12 microfaradios y 6 microfaradios, reemplazamos y multiplicamos por la carga, por el voltaje final, dándonos el resultado que la primera carga va a ser igual a 357,1 microcoulomb. La carga número 2 va a ser igual a 428,6 microcoulombs. Y la carga número 3 es igual a 216,3 microcoulomb. Dándonos estos los valores finales, las cargas finales dentro del enunciado. O como se pueden entender que estas son las cargas finales en los condensadores C1, C2 y C3, cuando el interruptor es conectado hacia la derecha.